El título del mensaje de hoy es La dinámica de la fe. La fe es una fuerza arrolladora, tiene una fuerza que es el poder de Dios en nuestra vida. La fe es dinámica, la experiencia de la fe es dinámica, no es tengo fe, tengo mucha fe, tengo poca fe, ya usé la fe que tenía. ¿Cómo es el tema? El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18 expresó: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, el hombre y la mujer que no tienen a Cristo en su corazón, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso hablamos tanto de discernir, porque, a lo mejor ustedes pueden recordar, algunos que a lo mejor llegaron de grandes al Evangelio, cómo se sentían cuando escuchaban hablar o cuando veían la experiencia de un cristiano o de una cristiana. En realidad es un idioma. Nos pasa lo mismo que cuando no entendemos un idioma. ¿Vieron? Hay gente que se siente incómoda, que quiere volver a hablar de la forma que entiende porque no sabe qué decir, no entiende mucho, o a veces no entiende nada de qué están hablando, escucha con sus oídos, pero no puede discernir. Y la experiencia de la fe es un idioma espiritual que se discierne desde el espíritu. Que vos decís, me gasté explicándole, tuve 2 horas, le quedó clarísimo. Y a lo mejor clarísimo para que nos dé una lección de lo que es la fe. Pero la experiencia de la fe, esa fe que transforma vidas, es una experiencia diferente. Y, si mal no recuerdo, en Gálatas 5, 22, 23, que a veces lo decimos muy seguidito, entonces se nos pierde, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Con lo cual, lo que desde el ser humano podemos hacer es abrir nuestro corazón para que la fe, que es fruto del Espíritu de Dios, pueda habitar en nosotros. La gente sigue pensando que tiene que hacer cosas para alcanzar esa fe. Y a veces te dice, o a lo mejor a ustedes les pasó, ¡ay, qué fe que tenés! ¿Cómo me gustaría tener tu fe para encarar esa situación? Porque todavía falta discernir que es, según lo que dice Hebreos, Jesús el autor y consumador de la fe. ¿Sí? En nosotros. Por eso Juan 1:12 deja clarito, Juan 1:12, el Evangelio de Juan, dice: mas a todos los que le recibieron, los que abrieron su corazón al obrar de Dios con humildad, quienes creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Y también hay mucha confusión en esto. ¿Sí? Somos criaturas de Dios, pero desde el punto de vista bíblico es un hijo, una hija de Dios, aquel que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, aquel que abrió su corazón al obrar de Dios y permitió que esa fe, que es fruto del Espíritu Santo, pueda crecer. La dinámica de la fe, en primer lugar, incluye la obediencia. Claro, no son palabras muy simpáticas, porque yo te digo obediencia y vos ya tenés que pensar, tengo que hacer, y sí, tengo que, ¿qué es obediencia? ¿Cómo era la obediencia? Era hacer por haber oído, porque nosotros podemos escuchar con nuestros oídos físicos, pero podemos dar vuelta a la cara, podemos darnos vuelta y no hacer algo que nos están pidiendo. Por ahí
lo asociamos más con los chicos, ¿sí? Y a veces los papás cuando se enojan, en el enojo le dicen, no me escuchás lo que te estoy diciendo. No es que no escuche, no obedece, que es distinto. En el enojo el adulto cree que el chico no está haciendo lo que tiene que hacer porque no escucha. Pero porque en realidad la obediencia es hacer en función de lo que oigo. Entonces, yo oigo, pero si ahí a mitad de camino se queda ese oír, no llegamos a la obediencia. O sea, acuérdense de los padres enojados, dicen, no escuchás lo que te estoy diciendo. Pide, se muere de risa, porque claro que escucha, no tiene ganas, no quiere. Y con la vida cristiana, cuando Dios habla, cuando nosotros podemos discernir la voluntad de Dios y sabemos lo que Dios quiere, bueno, si queremos hacer la experiencia completa y favorecer la dinámica de la fe, obedezcamos. Pablo en Romanos 11:30, hay muchos textos de Pablo que marcan el antes y el después, que te dice, porque ustedes antes eran, pero ahora son, por si no se acuerdan. Romanos 11:30, Pablo dice, como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia. Es muy frecuente este tipo de expresiones en Pablo. ¿Por qué? Porque es muy común en la vida cristiana tener falta de memoria. En la situación que antes de conocer a Cristo, que sí, es desobediente, pero ahora no, le dice Pablo, te recuerdo, antes eras así, pero ahora no, porque alcanzaste la misericordia de Dios. La misericordia de Dios alcanzó tu vida. ¿Por qué jugás con esto que es tan serio? La fe se expresa a través de la obediencia a Dios. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres, si ustedes están leyendo el texto, lo van a leer después, presten atención a los adjetivos. ¿Cómo es este oír? Porque se puede escuchar de distintas maneras, se puede oír de distintas maneras. ¿Es así o no? Puedo oír una voz, puedo oír un sonido, puedo oír con interés, puedo oír sin interés. Y cuando vos querés que alguien te escuche bien lo que decís, le decís, prestame atención, atendeme lo que te estoy diciendo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, hay gente que en cierta medida está confiada en su saber, pero acá hay otra cuestión, es si Dios me dijo algo, yo lo estoy escuchando atentamente, o trato enseguida de ir a otra cosa, de cambiar en la mente para otro lado, porque Dios nos habla para que lo escuchemos atentamente, para obedecer aquello que Él quiere que hagamos. Pedro, que tuvo sus altibajos con la fe, que creyó que Jesús estaba equivocado, que le hablaba a la persona menos indicada, que otros iban a caer menos él, cuando aprendió la lección y se dio cuenta que el orgullo estaba ganándole en esas circunstancias, en 1 Pedro 5:6, habiendo aprendido la lección, dijo, humíllense
pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, para que Él los ponga en alto. Y ahí no termina el versículo. ¿Cómo termina? Cuando fuere tiempo. Este es el obstáculo más grande para nosotros, los tiempos de Dios. Siempre nosotros creemos saber antes cuándo son los tiempos. Y esta es la forma en que podemos permitir que la fe crezca en nosotros. Y en Hebreos 3, 7 y 8 se destaca y se enfatiza la expresión: si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. El peor de los problemas es la desobediencia y endurecer el corazón, hacerse insensible a la voz de Dios, que se haga una callosidad que no traiga sensibilidad, pero no sensibilidad nada más de la lágrima, porque puede no haber lágrimas, pero sensibilidad de conmoción interior, de entender que Dios está obrando. Igual que en Hebreos 3:13, que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado va como endureciendo, encalleciendo, entenebreciendo la conciencia. Es algo... ¿Vieron cuando la persona tiene los ojos abiertos, te habla, te contesta, pero está dormido? Hay una forma, ¿sí?, de sueño en donde vos estás con la persona y decís: pero si vos me contestaste. No tiene noción, porque hay como una cierta conciencia de lo que está pasando, pero no hay una conciencia plena, no hay un darse cuenta. Y si ustedes se fijan, está medio ahí como perdido en 1 Pedro, pero en 1 Pedro 1:2 dice que hemos sido elegidos para obedecer. Ese es el propósito de la elección de Dios para nosotros, para obedecer, para ser obedientes a sus demandas, a lo que Él nos indique, para ser sensibles, porque dice Jesús que sus ovejas oyen su voz. Y tenemos que pensar en nosotros. Cada uno no piense en otra persona, piense cada uno en sí mismo, en su obediencia, en su sensibilidad a la voz de Dios, porque esta es la dinámica de la fe. Permitir con libertad que Dios obre. ¿Cuándo no lo hacemos? Cuando tapamos con otras cosas y dejamos que nos ganen otras cosas. Debilidades nuestras, emociones, temperamentos. Todos tenemos temperamentos, formas de reaccionar. Está el que, si le decís que acá llueve, se corre para no mojarse. Está el que sale desesperado a buscar ayuda. Está el que sale y va a querer arreglar. Son distintos temperamentos. Dios contempla todo eso. Lo que tenemos que hacer es no permitir que eso nos gane, porque si eso gana terreno, la fe no encuentra cómo desarrollarse. Y el Espíritu de Dios quiere trabajar en nosotros y que busquemos la llenura del Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo, no de preocupaciones, no de las voces de otros, porque escuchamos tantas voces y se obedecen a tantas personas. Obedecer a Dios. La dinámica de la fe, en segundo lugar, incluye la humildad. ¿Por qué? Porque en esa humildad se expresa nuestra necesidad. Por eso el Señor vino cuando Él dice: vino para los enfermos, para los que tienen conciencia de que hay una necesidad, cualquiera que sea. En Romanos 11:20, Pablo dijo: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Si en algún momento puede, subraye esa expresión y aplíquelo a su vida. Cada uno de nosotros, por la fe,
estamos en pie. No seas soberbia, sino teme. El temor de Dios es el que hace que seamos respetuosos de las cosas de Dios y no las tomemos a la ligera, como cosas que vamos a tener en cuenta según si estás bien anímicamente, si no estás bien y que es un sub y baja. La soberbia, el orgullo, el amor excesivo a sí mismo no agrada a Dios, pero no agrada a Dios porque le hace mal al ser humano, no porque Dios se le ocurra que no nos hace bien. Porque no, es así, no nos hace bien. No nos hace bien, porque ese amor excesivo es como tener vendados los ojos y entonces no se ven las cosas con claridad. Y cuando nosotros hablamos de la experiencia de fe, hablamos de una experiencia personal, ni transmitida por otros, aunque sea de un hogar cristiano, ni solamente por haber asistido a la iglesia, sino que es una experiencia personal con Dios, de la cual el producto va a ser congregarnos, formar parte de una iglesia, pero tener bien en claro que esa experiencia de fe comienza el día que se le dice sí al Señor. Y recordemos que por la fe estamos en pie. Quiere estar en pie, quiere estar firme en las situaciones difíciles, es por la fe. La altivez, vieron que hay palabras que usamos en el castellano que tienen que ver, como que tienen una connotación. La persona altiva es la persona orgullosa. ¿Por qué? Porque te habla así, te mira, nosotros decimos por encima del hombro, como que fuera superior. Hay una sobrevaloración de sí mismo por encima del otro, al cual se desprecia, se minimiza. Lo importante es lo propio. Todo lo que pasa, son el ombligo del mundo. Todo lo demás es poco, todo lo demás se minimiza. La persona altiva es poco empática, no es empática. ¿Saben lo que es empático? Es poder vibrar con el sufrimiento del otro, poder acompañar al otro cuando está mal, especialmente en el sufrimiento. El altivo no. Todo lo importante es lo propio. Lo demás no se sabe, pero es desvalorizado, es minimizado. Por eso Pablo en Filipenses 2:3 dice: nada hagan por contienda, ni por vanagloria, es decir, por orgullo, por soberbia, antes bien con humildad. Romanos 12:3 dice: digo pues a cada cual que está entre ustedes, a cada cual, es decir, le habla a la conciencia de cada uno, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hay un concepto de nosotros, sí, que tenemos que tener, obviamente, pero no puede ser un concepto de sí mismo que anule a los demás, que no los tenga en cuenta. Por eso dice que pensemos con cordura, es decir, con un cierto equilibrio. ¿Cuál es ese equilibrio? Bueno, sea realista. Estas son virtudes, pero tengo estas debilidades con las cuales tengo que trabajar. Y tengan cuidado con algo, las virtudes se pueden volver en contra. Hay que trabajar tanto los puntos fuertes como aquellos puntos débiles en nuestra vida. La cordura es el equilibrio, ser realista. Y el Señor toma en cuenta a los humildes. Toma en cuenta a aquellos que se acercan a Él con humildad. ¿Se acuerdan Lucas 18:11? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Esta es otra frase para subrayar. Él oraba con Él. No había nadie que estuviera por encima de Él. Él oraba con Él mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo soy maravilloso, qué bueno. Pero esta
expresión oraba consigo mismo es fatal, porque tiene que ver con esa actitud de orgullo y de omnipotencia. Ustedes saben que dentro de lo que es los mecanismos emocionales humanos existe la omnipotencia. Existe. Y la omnipotencia hace que la persona se crea que es inmune a todo. No pasa nada. Y que su palabra es casi por encima, no hay otro por encima de lo de ella. Sin embargo, acerca del publicano, en Lucas 18:13, dice que estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué es propicio? Sé favorable. Señor, ten misericordia de mí, porque yo soy pecador, soy pecadora. Pero no que sea de la boca para afuera, que realmente, porque hay gente que lo repite como porque sabe que queda lindo. La dinámica de la fe, en tercer lugar, incluye la fidelidad. Pablo, recordando lo que Dios le dijo a Elías en Romanos 11:14, dijo: ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. La fidelidad tiene que ver con esto, con que nos mantengamos firmes y fieles más allá de las propuestas, que a veces son muy sutiles y vienen de personas queridas, de personas que a lo mejor vos apreciás o que estás en contacto con alguien, y tenés que estar alerta permanentemente, porque la fidelidad es fundamental. De inmediato en Romanos 11:4 expresó: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios sabe a aquellos que son fieles. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Él sabe si nuestra fe es auténtica y si hay fidelidad en cada uno de nosotros. Pensémoslo. Pidamos a Dios que Él nos guíe. Animémonos, como dice Pablo en Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero esa fe tiene que ser alimentada. Tiene que ser alimentada por nuestra obediencia, por nuestra humildad, por el tomar en cuenta su palabra. Fíjense que hay millones de expresiones donde dice: el que escucha y obedece, el que oye y hace. Y la palabra despierta y fortalece y afirma en la fe. Recordemos en Apocalipsis 3:20 que el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En una vida, en una persona que está abierta al obrar de Dios y entrar en comunión con Él. Una relación cercana y de fidelidad. La dinámica de la fe, que tiene que ver con el obrar del Espíritu en nuestra vida, se nutre de la obediencia, se nutre de la humildad y se nutre de nuestra fidelidad a Dios. Que así sea, que realmente el Señor pueda decir de nosotros esto, que somos hombres y mujeres de fe, una fe activa, una fe que actúa, una fe que se fortalece en medio aún de las dificultades. Porque si no, somos, como decía Santiago, de doble ánimo, según cómo vaya la corriente y según cómo vayan las circunstancias y según cómo me levanté hoy y según cómo las cosas me pasaron, y eso no es así. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias por la experiencia de fe que podemos tener a partir de nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Gracias por ese Espíritu que nos fortalece, que nos afirma, que nos da discernimiento, que nos ayuda a
fortalecernos y a poder ir teniendo un carácter que se caracterice justamente por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la fe, por la bondad, por la benignidad, por la mansedumbre y por la templanza. Señor, vos sos el autor y consumador de la fe en nuestra vida. Queremos simplemente pedirte que nos ayudes a fortalecer la fe, porque hay muchas cosas, a veces no tienen que ver con las circunstancias externas, a veces tiene que ver con cuestiones muy personales, de la propia historia, de las anímicas, y que realmente las emociones distorsionan las cosas. Así que te pedimos fortaleza y que nos afirmes en la fe, más allá de las circunstancias. En Cristo Jesús. Amén.